Hola, soy Azahara García Peralta, Azahara TIC, y vengo a compartir algunas píldoras sobre aprendizaje basado en juego y gamificación que está cobrando vida aquí en Farmamundi. En primer lugar, tenemos que diferenciar entre aprendizaje basado en juego y gamificación educativa. En este año, en el programa ya Verdea, ya Justi y ya también Sol, Solidaridad, hemos estado descubriendo la posibilidad de tomar uno u otro camino, porque son diferentes. En este caso, en este proyecto, hemos intentado dar más peso al aprendizaje basado en juego. ¿Por qué? Porque la gamificación no siempre es necesaria. Me explico. La gamificación educativa va más allá y no se puede circunscribir a medallas, a puntos y a ranking, porque eso no es gamificación, eso es más bien un sistema que solo trabaja la motivación extrínseca. Cuando se acaban esos puntos, esas medallas y esos rankings, la motivación y el aprendizaje de nuestro alumnado ya no tiene sentido, porque hemos puesto el foco en la recompensa y no en el proceso. Entonces, tomando en cuenta que la gamificación es mucho más, que tiene que ver con una narrativa, que tiene que ver con la progresión de retos en cuanto a dificultad, tiene que ver con el flow, tiene que ver con el feedback, teniendo en cuenta eso y también los recursos temporales y humanos que en cada año se tienen, pues se decidió que este año, más que tomar el camino de la gamificación con el que comenzó Verdea, lo que hemos hecho ha sido aprovechar esa narrativa que ha ido cobrando vida estos años y centrarnos en más bien lo que se llaman retos lúdicos con capa narrativa. Porque, ¿qué es el aprendizaje basado en juego? El aprendizaje basado en juego realmente es casi todo. Por ejemplo, si yo decido llevarme un juego de mesa como es Iconicus, que es maravilloso, que tiene unos iconos donde tú puedes preguntar, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? Y de esos 3 iconos tienes que escoger uno y asociarlo con tu emoción, ¿no? Eso podría ser, de alguna manera, aprendizaje basado en juego. También lo es cuando escogemos un juego que está relacionado, por ejemplo, con la equidad y trabajamos directamente el concepto de equidad. También es aprendizaje basado en juego cuando adaptamos un juego que ya existe. Y también es cuando creamos un juego o con nuestro alumnado adaptamos o creamos un juego. Este sería el nivel, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, de crear en la cúspide, que sería el más completo de todos. Y entonces, este año, en esta edición, lo que hemos hecho es, primero, plantearnos qué es lo que tú te tienes que plantear cuando estás en el aula. Primero, ¿tengo un grupo conflictivo? ¿O tengo un grupo con alguna necesidad o motivación? Por ejemplo, en mi caso, el mayor número de veces que he hecho gamificación ha sido en centros de compensatoria, en centros donde había entre chicos y chicas problemas de comunicación, donde había una necesidad inclusiva muy grande porque había muchísimas necesidades educativas, dislexia, TDA, etcétera, etcétera. Cuando hay un problema, ahí sí conviene y sí puede tener sentido invertir tiempo en diseñar una gamificación educativa, porque una gamificación educativa nos puede llevar igual pues 3 meses tranquilamente o 4 diseñarla. Y luego ponerla en práctica no es ir a jugar un día. Una gamificación conlleva por lo menos 4, 5, 6 semanas, pero normalmente 2, 3 meses. Y es una especie de escenario experiencial, que no es un juego y que no es un tablero de mesa. Yo preparo la experiencia, imagínate que voy a hacer una gamificación con la temática, que es la clave, de superhéroe y superheroína. ¿Qué hacemos? Pues a lo mejor un día entran a clase y se encuentran pues, una telaraña, se encuentran algo verde y entonces empiezan a pensar, uy, esto me suena. Y así vamos generando el hype y generando esa intriga. Y luego vamos desarrollando retos, imagínate, se han quedado, me lo acabo de inventar, la superheroína y los superhéroes se han quedado sin los poderes. ¿Cómo podemos ayudar a recuperarlo? ¿Cómo podemos nosotros cumplir sus misiones? Ahí estarían los contenidos de aprendizaje y todo el desarrollo. Ahí la gamificación. ¿Qué queremos a ABJ? Pues ahora vamos a seguir hablando y vamos a seguir comentando sobre cómo diseñar retos lúdicos de manera más puntual. Uno de los ejemplos de aprendizaje basado en juego que hemos estado desarrollando en esta edición ha sido el rasca y gana. Y voy a compartir, porque me hace mucha ilusión comentar el proceso, porque creo que nos ayuda a todos y nos inspira, pues, con su error y con sus aciertos, a crear este tipo de juego. Yo prefiero llamarlo, realmente fue como una especie de reto lúdico con capa narrativa. Y os comento cómo fue. Lo trabajamos, por un lado, Farmamundi, que fue quien propuso la idea para una sesión de aproximadamente 1 hora, que sabemos que se quedan 45 minutos, y tenían muy claro que lo que querían era desarrollar el concepto de solidaridad internacional
y de ver cómo Sol era capaz de traernos descubrimientos y aprendizajes por el mundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que teníamos muy claro el qué, es decir, trabajar la solidaridad y luego otra serie de conceptos, bueno, anexos, como por ejemplo la salud planetaria, que también estaba Verdea, el cuidar lo local, etcétera, pero eso de manera secundaria. Entonces, esto sería el qué queremos trabajar, este contenido, estos objetivos. Y luego el cómo, y ahí donde entraba el juego, porque lo que queríamos era, primero, que fuese una dinámica lúdica que atrajera al alumnado de primaria y que además conectara con la narrativa de inclusión de Sol. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues Farmamundi me dio estas premisas y me acercó un material, porque también es importante que sepamos que hay que aprovechar los materiales, porque muchas veces no contamos con los medios temporales y humanos que quisiéramos y hay que saber de qué se dispone y aprovecharlo. Entonces recuerdo una imagen que fue la que en primer lugar a mí me inspiró, que fue la imagen de Verdea tomando al fresquito con Justi. Y a mí me pareció que podría abrir el reto esa imagen y ahí nos basamos. Entonces aparece la imagen y se ve a Verdea y a Justi preocupadas, ¿no?, por cómo ven la sociedad en la actualidad, cómo ven sufrir a otros países. No hace falta apenas poner las noticias para saber en qué situación nos encontramos, sobre todo en los últimos 5 años. Y aquí comienza. Y ahora, ¿qué ocurrió? Luego explicaré mejor con qué herramientas lo utilizamos, pero lo que hicimos fue partir de una preocupación y de una técnica comunicativa que se llama PAS, problema, agitación y solución. Ese fue el esquema que seguimos, narrativo. Entonces, el problema, ¿qué hicimos? Pues hicimos lo siguiente, preparamos un panel, una plantilla que es en Geniali, que a mí me encantó, en la cual se utiliza la plantilla del rasca y gana, que me parece que utiliza una mecánica de juego como es la del descubrimiento y que, bueno, a nosotros nos encanta, a nosotras y al alumnado también. Entonces, ellos veían el panel y aparece como un trébol dorado con diferentes casillas que tienen que desbloquear. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues escogimos una serie de 8, 9, 10 países representativos, como por ejemplo, bueno, por supuesto España, Japón, Somalia, etcétera. Venezuela, y ¿qué es lo que intentamos? Pues que asociaran, el juego consistía en asociar ciertas afirmaciones con estos países. Por ejemplo, tienen uno de los sistemas más equilibrados, más justos, una economía que funciona mejor, pero sin embargo no son todos los felices que quisieran, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, nos referíamos a Japón, porque tienen, bueno, unos índices de algunos aspectos que no son muy positivos. Por ejemplo, en Estados Unidos la frase era que no gozaban, ¿no?, pues de una sanidad pública, ¿no?, en comparativa también con España y demás. Total, que a medida que iban descubriendo, pues luego iban rascando digitalmente, según me cuenta la compañera, pues disfrutaron mucho del proceso e iban desbloqueando los países y viendo si habían acertado o no, podían cambiar de opinión, iban reflexionando. Por tanto, de PAS ya tenemos problemas, ya lo tenemos. Está identificado qué problemas tenían los países. La agitación ya también, porque tenían que haber tomado decisiones. Claro, luego venía la solución. Y aquí es donde entraba Sol. ¿Por qué? Porque Sol traía, y esto fue genial, porque en el proceso creativo, cuando yo planteé la primera versión, vimos que había algunos desajustes con lo que Farmamundi quería. Bueno, esto es normal que ocurra. ¿Por qué? Porque en Farmamundi saben mucho más y controlan mucho más de los conceptos que querían trabajar. Y yo quizá pues de la parte de narrativa y de gamificación. Entonces, el equipo de Farmamundi hizo un trabajo brutal de propuestas, de cambios y de soluciones y propusieron una parte última que estaba vinculada a los tesoros y aquí aparecía Sol. Entonces, ¿cómo la metimos en narrativa? De esta manera. Sol había ido por el mundo y había ido descubriendo los tesoros. Por ejemplo, en Japón, es que me encanta Japón y siempre se me ocurre como ejemplo, el kintsugi, que viene a ser esa técnica maravillosa en la cual se rompe un objeto y en lugar de tirarlo entienden que la belleza sigue residiendo. Entonces, ¿qué hacen? Lo pegan y además lo hacen con una especie de hilo de oro que embellece la grieta, embellece la rotura, ¿no? Entonces, pues ese era uno de los tesoros de Japón, la amabilidad y la facilidad para ver en el error y en la rotura, pues ver una forma de rehacerlo de manera más bella.
Y así fue como, descubriendo los tesoros, se estuvieron reflexionando en todo momento de manera metacognitiva, con preguntas de ¿por qué crees que Japón aprecia este tesoro? ¿Por qué crees que este país? ¿Qué tesoro hay en tu barrio? Siempre llevándolo desde lo global hasta lo local. En este punto, cuando ya lo hemos diseñado y la verdad es que te emocionas porque, claro, tú creas, generas la idea, en este caso nos basamos en las herramientas de Geniali y de Canva. Con Geniali trabajamos la narrativa y el rasca y gana, que la verdad es que Geniali es bastante intuitivo cuando ya has trabajado con él, pero hay ciertas plantillas, como por ejemplo la del rasca, que yo no la había manejado, y aun con tutoriales me conllevó bastante tiempo el diseño, pero bueno, fue un reto también de aprendizaje y la verdad es que estuvimos muy contentos con el resultado. Y luego Canva la utilizamos para el tema de la asociación entre las afirmaciones y los países. Entonces, con Canva se diseña de maravilla. Entonces, siempre la estructura que recomiendo es Canva para diseños de plantilla, metacognición, etcétera, y para incluirlo en Geniali, y Geniali como presentación interactiva y narrativa. Entonces, claro, nosotros ya tenemos esto diseñado, ya digo que fue un proceso continuo de trabajo entre Farmamundi y yo, y va a llegar el gran día. ¿Y aquí qué importa ahora? Pues importa el rol de la facilitadora. ¿Por qué? Porque tú puedes tenerlo todo preparado como lo tenían, pero siempre va a haber sorpresas, siempre van a llegar tarde, o puede fallar internet, entonces tenemos que tener plan A, plan B, plan C, plan D. En este caso, no hubo problema en cuanto a lo técnico, pero sí es verdad que hubo alguna errata en algunos de los países en las banderas. Hubo una errata en una bandera y hubo otra errata. Y fue maravilloso porque el alumnado lo dijo, ¿no? Y bueno, ahí tiene uno que estar también despierto y siempre que lo pueda poner en narrativa, pues mejor. En este caso, si la bandera es incorrecta, incluso podría haberse dicho que se ha hecho a propósito para ver cómo están de despierto, o incluso que hay algún agente o villano que odia a Verdea, que odia a Justi, que podía ser Ardebe, que ya sabemos de otra edición, aunque bueno, tampoco era tan villano, y meterlo en narrativa. Entonces a mí me consta que las compañeras de Farmamundi hicieron un trabajo espectacular, y es un trabajo que te obliga a estar muy alerta, te obliga a formar parte de la narrativa y a nunca romper la magia. Nosotros, cuando presentamos un proyecto que tenga una línea mínimamente lúdica o narrativa, nuestro rol tiene que ser un rol enérgico, tenemos que estar atentas a todo, tenemos que percibir, tenemos que darnos cuenta si una dinámica está aburriendo o no, si alguien está enganchado o no. Tenemos que aprovechar el mínimo resquicio, el mismo comentario, el mismo comportamiento para meterlo dentro de narrativa. Y sorprender siempre en lo posible. Entonces, ¿qué características tiene que tener una persona que desarrolla este tipo de proyectos? Bueno, en primer lugar, haber hecho el proyecto. Aquí no vale coger de internet, es que este juego funciona muy bien, esta gamificación, esto no funciona, porque el alumnado sabe perfectamente, te siente si tú lo has creado o no. Cuando tú lo creas, lo tienes interiorizado, y cuando además lo tienes interiorizado, lo disfrutas. Así que yo creo que el mayor consejo que puedo hacer es que lo hagas 100%, que te apoyes en la IA para complementar, no para sustituir, porque la inteligencia humana nunca debería ser sustituida, y cuando un proyecto se hace desde aquí, se hace con alma, es ahí cuando el alumnado te mira y tú dices, le brillan los ojos, está emocionado, le ha gustado Verdea, está enamorada de Justi y va por Sol. Entonces ese es el proyecto, ponerle mucha alma también. Gracias y enhorabuena si has llegado hasta aquí. Cada vez nos cuesta más prestar atención y poder terminar un vídeo, así que espero que te esté resultando interesante y vamos ya a ir cerrándolo. Hay cuestiones que tenemos que considerar, sobre todo en proyectos como son los que están dentro del marco de Farmamundi, que tienen muy en cuenta el enfoque, la perspectiva de género y, por supuesto, los derechos de la infancia. ¿Cómo los cuidamos en un proyecto lúdico? Pues los cuidamos, por ejemplo, en el lenguaje, intentando utilizar, bueno, pues en este caso dirigiéndonos a las chicas, ¿no? Pues si son mayoría, y teniéndolo presente en todo el plano, también, por ejemplo, en la creación de personajes, como tenemos a Justicia y tenemos a Sol, a Solidaridad, y también el tema de los derechos de la infancia. ¿Cómo lo hemos tenido en cuenta concretamente en este reto lúdico? Bueno, pues se han tenido en cuenta el hecho de que el grupo de primaria, bueno, los grupos de primaria, principalmente se encontraban en un marco de muchísima diversidad.
Es decir, había criaturas de muchos países de diferente origen. Por eso era tan importante trabajar la solidaridad y por eso es tan importante que sus países estuvieran representados. Es más, si hubiéramos dispuesto de más tiempo, pues podríamos haber hecho un análisis en mayor profundidad e incluso hubiera sido muy interesante, pasa que no siempre es posible, se ocurren las ideas, pero no siempre es posible, haber traído a familiares para que fueran ellos mismos quienes nos contaran la realidad, los problemas y los tesoros de sus propios países. Entonces, recopilando, gamificación, aprendizaje basado en juego, en muchos casos se confunden, pero si bien es necesario conocer de qué estamos hablando, yo recomiendo que no seamos puristas en cuanto al hecho de poner nombre a lo que estamos haciendo. Es decir, tengo un objetivo didáctico, tengo estos recursos, tengo este alumnado, que eso es lo más importante, conocer a nuestro alumnado, y vamos a darle una narrativa, vamos a darle una mecánica de juego, vamos a darle una sorpresa, vamos a darle una conexión, una interacción. Somos seres sociales que llevamos milenios conectando con un fuego dentro. Tenemos el ritual de esas noches, ¿no?, con la hoguera, de esa mesa camilla también, que tendría Justi, de esas noches en los patios de las noches de verano. Entonces, esos rituales, esa conexión social hay que cuidarla mucho. Por eso el juego es importante, pero siempre acompañado de una narrativa, de unos personajes, de un inicio, de un nudo, de un final, de un porqué y sobre todo de un para qué. Muchísimas gracias, si has llegado hasta aquí, disfruta mucho y que el flow te acompañe en todo tu diseño lúdico.